Y como toda celebración acá en Cusco se celebra con un cuy. Seguramente aquí hacían sacrificio para la paz, para la abundancia, que le vaya bien a todos los que nos rodean. Por la salud de nosotros, de los que nos siguen, por toda la gente que se atreve y los viajeros. Estas vicuñas les pertenecen al gobierno. Ah, ya. Solo nosotros las cuidamos. Uf, mira este lugar. Miren aquellas líneas perfectas. Sí. Este callejón que se llama Siete Culebras, un pasaje peatonal. El día de mañana, 21 de junio, es el único día en la que esta calle le entra luz solar. Y desde aquí la vista de Cusco es espectacular. Buenos días mi gente, nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Bueno, el día de hoy tenemos un plan bastante entretenido, super low cost, alejado del tumulto turístico, y es nada más y nada menos que el Templo de la Luna o Amaru Marcahuasi. Este es un templo que los incas era de los tiempos de 1400 a 1500 después de Cristo aproximadamente, y allí los incas rendían tributo a lo que sería la diosa Luna y a la diosa Pachamama para pedir por las buenas cosechas y en agradecimiento por las buenas cosechas. Otro datito importante es que, bueno, nosotros estamos viniendo hoy 20 de junio, mañana es 21 de junio, solsticio de invierno, y también la población cusqueña, muchas veces, muchos de ellos, vienen a este lugar mañana a rendir, bueno, a recibir los primeros rayos del sol y a rendir homenaje también a la Pachamama con ofrendas. Entonces es una tradición cusqueña muy bonita que no es tan sabida por turistas, viajeros, pero que ahí nos dieron pues esa información gente que vive acá. Y por lo general, para otras atracciones turísticas hay un valor de entrada, pero este que vamos a venir hoy, lo bueno es que es totalmente gratis, sino que además no es tan ajetreado, no es tan turístico y no van a estar cayéndose a codazos ahí para sacarse una foto, y eso es muy positivo. Y bueno, vamos aquí a la entrada del Templo de la Luna. Otro ratito es que pueden también hacerlo a caballo desde este punto. ¿Cómo llegar acá? Bueno, hay varias formas de llegar acá. Puedes venir desde el centro de Cusco a pie, esa es la opción más económica. Recuerden que estamos sobre los 3000 metros y vas a llegar a una cota de 3700 metros. Está la otra opción, que es a través de colectivos. También pueden tomar un colectivo que cuesta, entendemos que un sol por persona, obviamente, de los que vienen al Valle de Kenco. Acá, esta zona es el Parque Arqueológico de Kenco. Y eso les cuesta 1 o 2 soles por persona. Y sería, se quedan acá. Específicamente el Cristo Blanco. Sí, exacto, sí. El colectivo Cristo Blanco. Eso. Se llama así. Y la otra opción es, por supuesto, por taxi o por Uber. Así que quédense para ver que vienen muchas cosas buenas, porque además hoy estaremos recorriendo parte del centro histórico de Cusco, probando algunos platos interesantes. Vamos a comer cosas interesantes. Y bueno, esta es parte, como les decíamos, del complejo arqueológico. Sin embargo, esta ubicación propiamente es gratuita, pero está dentro del boleto turístico. Visitan las zonas aledañas a este espacio, que es Kenco, Sacsayhuamán, otro bosque de eucaliptos, sí, que ahí sí tienen que, bueno, pagar pues con el boleto la entrada para poder ir a esa parte. Igual está muy lindo el lugar acá, sí, tanto para caminar como para paseo a caballo. Debe ser igual bonito hacer su paseo a caballo por acá. Hemos llegado al Templo de la Luna Amaru Marcahuasi. Esta zona está prohibido el paso, obviamente. Está protegido para evitar que siga degradándose. Miren estos bloques de roca que eran con los que hacían lo que eran las paredes. Ya se ven en la base, se ven perfectamente cuadrados o rectangulares los bloques. Se ven las escaleras, se ven algunas estructuras cuadradas que seguramente eran algunas edificaciones con la parte interna de relleno, y en la pared se ve lo que serían los tallados, algunas partes que son como unas escaleras, y según lo que dicen, miren aquellas líneas perfectas, sí, que tú te quedas impresionado.
Ni yo con una regla, pues. Se puede subir hasta allá arriba, así que vamos a caminar. Y hay una cueva. Sí, hay cuevas. Dicen que dentro de esas partes que son como excavadas, habían por supuesto figuras, símbolos de oro. Que bueno, ya Ya sabemos qué pasó con eso. estábamos justo ahí parados. Cerca del montículo. Sí. Y rodeábamos toda lo que sería el cerrito y subimos por acá por un espacio que hay entre las rocas. Por acá se puede seguir subiendo. Mira estos cortes. Una locura. Mira, allá abajo se ven aún más los espacios que eran edificaciones. Mira. Esto está todo. Son unos cortes impresionantemente perfectos. Mira eso. Sí. Increíble. ¿Ves? Igual hay gente en lugares aislados. Pero no es aquel tumulto como puedes ver en otros lugares arqueológicos que te está cayendo allá codazos para tomarte una foto. Aquí es más relajado. Hay unas partes que son unas cuevas. Seguramente aquí hacían sacrificios. Y la luz entra desde arriba por las fisuras. Mira esta locura aquí. ¿Viste? Vente, vente. Yo sufro de claustrofobia además. Además, igual llega hasta acá. Entonces vamos a aprovechar acá de dejar nuestra ofrenda en el interior de la cueva. Aquí, como pueden ver, hay hojas de coca donde la gente deja sus ofrendas. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Llegamos hasta acá, traje hojas de coca para la paz, para la abundancia, para las buenas energías, que le vaya bien a todos los que nos rodean. Por la salud de nosotros, de los que nos siguen, por toda la gente que se atreve y los viajeros. Que siempre lleguemos bien a nuestros destinos. Que así sea. Wow. Mira esto. Es impresionante, de verdad, o sea, cómo hicieron esto. Y se ve que acá, Sí. Y mira, bueno, no, siempre llega donde se ubica. no falta el imbécil. Se ve que acá también es una zona donde vienen a hacer ofrendas. Porque Sí. si bajas, mira, ahora por el otro lado, huele, obviamente la gente no lo va a leer, pero huele a inciensos, a flores. Y por allá hay como una quema. ¿Ves que huele a Ah, incienso? sí. Uf, mira este lugar. Parte de las ofrendas que hacen a la Pachamama y eso tiene que ver, bueno, así como la coca, también flores, frutas, o sea, les traen ese tipo de cosas. Y aquí aquí hay restos de flores y aquí hay como una fogata. Acabamos de salir de el templo de la luna o templo de la Pachamama. Estuvimos ahí recorriendo. Hay unas estructuras increíbles, unos cortes en las rocas que parece hecho con láser. Sí. Ven sus comentarios, ¿qué opinan de eso? Igual miren eso que está ahí. Eso es una demencia. Tú me estabas hablando de una teoría que había sobre las rocas. Hay muchas teorías porque dicen que no fue martillada la roca. O sea, que según evidencia, o sea, esto lo vi en documentales, varios documentales antes de hacer estos videos, que no había evidencia de que fueran o hubiesen sido martilladas, que más bien es como si las hubiesen moldeado. Y hay teorías, bueno, parece roca volcánica, y hay teorías que incluso van a Norteamérica. Hay lugares en Norteamérica donde hay manos que están como metidas dentro de la roca, como que la roca hubiese sido blanda. Entonces, una de las teorías también, porque hay muchas, es que la roca era blanda y podían de esa manera moldear la roca, porque
de verdad que esos cortes a nivel de esa rectitud y esa perfección, y si hay teorías que dicen de que no fue martillado, o sea, Claro, ¿cómo explícame. hicieron? Entonces, o bueno, otra teoría que es la de los extraterrestres, que eso ya es más, tú sabes, pero bueno, no lo sabemos porque nadie estuvo ahí en ese momento. De todas maneras, hay demasiado mérito. O sea, aunque Claro. aunque la roca fuera blanda, ¿qué instrumentos usabas para que eso quedara tan perfecto, tan cuadrado, tan perfecto? Porque Sí. no hay manera de decir. Es una locura. Y hay tecnologías que existían acá que nosotros no sabemos ni vamos a saber porque eso fue borrado de alguna manera. Así que nada, seguimos con este recorrido. Hasta aquí tenemos otro centro arqueológico, pero este es pago, como pueden ver. Hay dos tipos de boletos turísticos, ¿sí? Hay uno que cuesta 130, que te permite visitar 3 zonas arqueológicas como la norte, la sur, pueden ir al Valle Sagrado, visitar esto, incluso museos dentro del centro de Cusco, ¿sí? Hace boleto de 130 soles, dura para 10 días, entonces puedes usarlo en todo el periodo que estés acá. Y después tienes boletos de 70 soles, que te permiten una de las 3 zonas nada más. Entonces, ese de 70 soles podrían visitar Kenko, Sacsayhuamán y otras zonas arqueológicas de estos alrededores. Y así como está, este también está, por ejemplo, el del Valle Sagrado, que también cuesta solo el Valle Sagrado $70 soles, perdón. Entonces, es preferible, sí, si quieren visitar todos estos sitios, que compren el de 130 y se den el tiempo de ir a recorrerlo. Pero ahorita estamos aquí en la calle, fuera del centro arqueológico, y miren esa locura. Allá al frente la puedes ver sin ningún inconveniente. O sea, igual, de todas maneras, son, a ver, o sea, aquí desde la ignorante, ¿no? Pero son muy parecidos, o sea, todas las estructuras que hay en esta zona son muy parecidas, por ejemplo, a las que acabamos de ver Sí. en el Templo de la Luna. Igual es importante o interesante que puedan leer un poquito de cada uno de los lugares antes de elegir a cuáles ir, porque, por ejemplo, Para reconocer su valor histórico. claro, por ejemplo, en el Valle Sagrado era un lugar donde los incas hacían los experimentos como de siembra. Entonces era un lugar que tenía distintas alturas y sembraban, hacían como de distintos microclimas en cada una de esas. Ah, sí, es brutal. Entonces eso. de alguna manera cada uno tiene su interés y bueno, depende de lo que a ustedes les guste, les llame la atención o quieran ver. Entonces, nada, nosotros vamos a seguir caminando para poder llegar al centro. Y bueno, tienen fábricas obviamente de textiles, aquí se dan muy bien los textiles, espectacular. Creo que este es el zoológico que... Sí, vamos a ver. Entremos a ver. ¿Cómo va ese partido? Ah, este es el lugar que tienen todos los... Ah, qué perfecto. A ver, empecemos con el recorrido. Qué bonito está. Todo es, en realidad es un centro de conservación. Ah, ya. Tenemos a los animales, pero también somos una tienda. Pero todo lo que venden acá lo hacen artesanos Sí, locales. artesanos locales, Ya, exactamente. perfecto. O sea, no es nada industrializado, nada. No. La mayoría de los animales que ven aquí son alpacas, pero entre ellas también están los guanacos y las llamas. Ahora vamos a empezar con los que tenemos más cerca, que son las 2 alpacitas acá. Las alpacas tienen 2 clases. Alpaca huacaya, que es como esta cafecita que parece oveja, Sí. esa es huacaya. Y alpaca suri, justamente la otra, que tiene pelo largo hasta abajo. La fibra de la alpaca es muy buena, por lo tanto se hace prendas de muy buena calidad con alpaca. Y el mayor porcentaje de alpacas se encuentran aquí en Perú. Ah. La llama es el más grande de los camellos sudamericanos. Ay, qué hermoso. Y la mayoría de llamas habitan en Bolivia. Qué bueno. Las llamas y las alpacas pueden tener un montón de colores, pero los guanacos solo tienen este color. El 90% de los guanacos se encuentran en la Patagonia. Es una alpaca bebé, solo tiene 2 meses. Que de ahí es de donde sacan la baby alpaca. No. No. Ah, ya. El término baby alpaca no se refiere a una alpaca bebé, solo es para la calidad. Ah, ya. Por decir, Ah, ya. existe lo que es alpaca adulta, baby alpaca y royal alpaca. Pero el término baby y adulto no tiene que ver con la edad. Con la edad. Con la Ah, edad. pensé No que tiene- eran como mira. las primeras. No, el primer corte tampoco. Tampoco. Ah, mira. Es como que así como lo mencionó, ¿no? De acuerdo a la genética. Hasta esta alpaca la pueden cortar 5, 6, 7 veces, pero la Puede fibra seguir va a seguir siendo. siendo la misma. Este es el más importante, el más bonito y el más pequeño. Qué bello. Es la vicuña. Ay, mira la vicuña. Tus ojitos son muy lindos. Sí. Son los más chiquititos. Sí, son los más chiquitos, los más bonitos y los más importantes, porque actualmente su pelo está considerado como el más fino de todos los animales. Ah. El cashmere, pelo de oso, angora, cualquier otro animal. Para tener vicuñas y para hacer prendas de vicuñas necesitas un permiso especial del gobierno. Y nosotros tenemos ambos. Por eso de repente es la primera vez que le están viendo a las vicuñas. Porque Ah. no cualquiera puede tenerlas. Claro. Estas vicuñas les pertenecen al gobierno. Ah, ya. Solo nosotros las cuidamos.
Ahí nos vieron entrar a la Vicuñita Complejo Artesanal. Allí hacen conservación de lo que son los camélidos. Vimos todos los camélidos. Allí Andrés nos los presentó a todos. Muy interesante lo que hacen a nivel de que, bueno, rescatan los camélidos, los tienen ahí para conservación. Tienen la vicuña. Es un animal protegido del que nadie tiene propiedad, sino son del gobierno, pero ellos tienen el permiso para poderlos tener acá pues en cautiverio, cuidarlos, protegerlos. Exacto. Y bueno, también hacer uso de la lana de la vicuña, que es una de las lanas más preciadas a nivel mundial y muy costosa. O sea, Exacto. llegamos a ver un abrigo que costaba $9.000. Sí. Nos dieron el recorrido, que es gratuito, pueden venir, no tienen ningún compromiso de comprar nada. El Cristo Blanco, el bus que les dijimos, va al Cristo Blanco, va precisamente a este lugar, y de aquí caminando hacia lo que fuimos, al Templo de la Luna y a este centro donde cuidan los camélidos, son unos 10-15 minutos caminando. Súmenle la altitud, póngale 20 minutos. Pero son puntos muy bonitos de interés. Así que eso, mira, ahí viene un tren. Ah, es el tranvía de Cusco, que en el otro video, ¿no te acuerdas? Sí. Estaba pasando por ahí. Y no, está el tranvía de Bueno, estamos jadeando porque llegamos hasta acá, hasta este punto que se llama, le dicen el Cristo Blanco, que lo vieron un poquito más atrás en el video. Y desde aquí la vista de Cusco es espectacular. Miren, allá abajo está la plaza de armas con las catedrales, el acueducto desde aquí cruzando la montaña. Por ahí bajamos, ahí está el otro mirador que también fuimos. Y allá abajo está la fiesta. Armada, ¿será que vamos para allá? Yo creo que vamos para allá y nos comemos alguito que hace falta ya. Algo interesante. Algo interesante. Él mira hacia la ciudad, ¿viste? Desde Exacto. acá protege Exacto. a Cusco. Y bueno, desde acá, un like, suscribirse porque estamos a 3.700 metros en este momento. La subida se siente en los pulmones. Así que nada, gracias a los que colaboran y apoyan, se les quiere mucho. Y a los que no también, porque también aumentan el alcance. Así que es una realidad. Vean la ciudad de Cusco, qué bonita. Nos vemos más adelante. Exactamente. Bueno, y nos conseguimos con esta calle muy particular. Justo de casualidad, no la estaba buscando. Hay una parte muy particular acá, que es este callejón que se llama Siete Culebras, un pasaje peatonal que en todo el año nunca recibe sol. Excepto el día de mañana, 21 de junio, el solsticio de invierno. es el único día en la que esta calle le entra luz solar. Entonces, mañana, 21 de junio, es el único día del año que le pega sol a este pasaje peatonal. Esto es increíble. No lo sabía. No lo sabía. Yo no lo sabía. Y probablemente mucha de la gente que nos está viendo tampoco lo sabía. Exactamente. Así que, un like por eso. Eso. Ah, mira. Están talladas como con culebras. Ah, mira, ya hay más Pequeñitas. culebras. ¿Habrán 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos falta una. Ah, 7. Aquella. Sí. Sí, están las 7. Son 7. Bueno, Andrea se los contó. Pero no me había imaginado que esa calle tenía esa particularidad. Por eso hay que hablar con la gente. Todo esto así, sin rumbo. Esa es la actitud, hay que así se conoce. Bueno, gente, llegó el momento más esperado del día. Llega el momento de la celebración. Y como toda celebración acá en Cusco y en muchas partes de Perú, se celebra con un cuy. Es una comida que se usa especialmente y típicamente en momentos de celebración y momentos especiales. Para eso nos vinimos al Sol de Moquegua, perdón, que es una cuyería que está en las zonas de las cuyerías de Cusco, que es donde nos recomendaron venir a comer el cuy. Nos dijeron que era una de las mejores o la mejor.
No había en el formato al horno, así que lo pedimos yactado, que es frito. Como no Inca Kola. Salud. Chicas, Buen apetito. tiene poca carne, Sí. Pero está bueno. no para huele probar. mal. Huele parecido al pollo, la verdad. Todo lo que... todo lo que no es pollo, decimos que huele o sabe a pollo. Mira, no está mal. Es como un pollo distinto. De hecho está rico. Me gusta. Está muy bueno. No sabe parecido al conejo. Pensábamos que iba a parecer al conejo, pero no. Mira, te digo una cosa. Por la cantidad de carne yo me hubiese comido uno entero. Tuve 3 cuy, ¿sabes? 3 cuy. Y uno dice, oh, eso es una mascota, ¿cómo te lo vas a comer y tal? Los lugares tienen su cultura, sus tradiciones, y esto es parte de eso. Uno conoce los lugares por la cultura y por sus tradiciones. Si esto está dentro de eso, pues bienvenido sea. El prejuicio siempre está. Los rocotos están... se ven muy ricos. Sí, bueno. Definitivamente esta gente sabe comer. Que puede parecer impresionante a la vista, pero exquisito. Yo, por ejemplo, soy alérgico a los camarones. Y los camarones son considerados las cucarachas del mar. Entonces, vamos a caer en prejuicio. Es innecesario. Sabe distinto, depende del lugar que pruebes. Bueno. Estamos llegando a la casita. Y con eso terminamos el día de hoy. Se vienen cositas buenas, así que nos estamos viendo en un próximo episodio. Eso. No olviden suscribirse, darle like, compartir, para que podamos seguir haciendo esto. Si nos apoyan, no está de más. Así que eso. Un besito. Un besito. Se me cuidan. Mira, un perrito. Chao, chao.